Vamos a ver esta parte. Bien. Empezamos la parte de conceptos básicos. Perdón, creo que me he equivocado. Esto no es conceptos básicos. Vale, olvidaos lo que pone en la primera taska porque no es conceptos básicos. Esto es generalidades 1, ¿de acuerdo? Lo corregiré cuando os lo pasen. Vale. Hemos visto ya los conceptos básicos, ¿vale? Los pilares fundamentales y ahora toca la parte de generalidades. ¿Qué vamos a ver en generalidades? Tipos de cámara 1, ¿por qué pongo 1? Y generalidades 1. Como siempre hay varios bloques, pero en concreto pongo tipos de cámaras 1 porque vamos a ver la primera clasificación importante que uno debe de saber de cámaras, ¿vale? Igual que objetivos, la primera clasificación que uno debe de saber de objetivos, ¿de acuerdo? En otro planning de lo que sería en la parte 2 del nivel 1, ¿vale? Ya enseñaríamos lo que sería otro tipo de cámaras y otro tipo de clasificación de objetivos, ¿de acuerdo? Veremos también los modos de la cámara, aunque estuvimos hablando un poquito cuando vimos el primer día la cámara a las partes, ¿vale? Comentar un poquillo así por encima y vamos a ver el modo de disparo, que es una cosa que se nos quedó ahí en el tintero, ¿vale? El menú de cámara y el menú rápido, que lo vamos a ver basado en una D40, pero centrándonos en lo que hay que buscar. Específicamente el que os he pasado es una D40, pero con la idea de que los conceptos y los contenidos los tienen todas las cámaras. Es ir a buscar específicamente eso. Y luego unas pequeñas consideraciones referentes al almacenaje. Que cuando estuvimos viendo el autofoco ya comenté algunos detalles, ¿de acuerdo? Vale, pues generalidades, ¿de acuerdo? Empezamos con tipos de cámaras. Ya os digo que este va a ser muy breve, ¿vale? Porque es bastante simple, ¿vale? Lo primero que hay que entender de las clasificaciones de cámaras, el primer concepto que alguien que se mete en la fotografía debe aprender es a diferenciar una cámara no reflex de una cámara semi-reflex de una cámara reflex, ¿de acuerdo? Grandes diferencias importantes entre una cámara no reflex y una cámara reflex sería esta, ¿vale? Una cámara sin espejo sería una cámara no reflex y una cámara reflex sería una cámara con espejo, ¿de acuerdo? Diferencia más acuciosa entre estas dos comparaciones sería una cosa que se llama paralaje, ¿de acuerdo? No sé si conocíais el concepto, ¿vale? El paralaje no es más que la diferencia de cuadro entre lo que yo veo y lo que está viendo la cámara. Si veis en el apartado de la izquierda de cámara sin espejo, lo que está viendo por el ocular no es igual a lo que está viendo el sensor. Por lo tanto, los cuadros relativos, como veis en esta imagen, no son iguales. Lo que yo estoy viendo aquí no es igual a lo que está viendo la cámara. Y eso me puede dar error a la hora de fotografiar, ¿de acuerdo? Eso ocurriría en las cámaras no reflex, ¿de acuerdo? En una cámara reflex, como lo que está viendo el objetivo es exactamente lo mismo que lo que está viendo el ojo, el cuadro que yo estoy viendo siempre va a ser el mismo que el que va a ver el sensor. Pregunta, por si alguien lo sabe, ¿esto que estoy diciendo es real? ¿100%? ¿Alguien sabría decirme si es real o no? Cuando el cuadro que yo estoy viendo a través del ocular es 100% el que está viendo el sensor. Doy por sentado que si nadie responde es que no. Vale, pues os diré. Y otro de los detalles que podéis comprobar en DxOMark, ¿de acuerdo? No, ¿de acuerdo? El cuadro que yo estoy viendo con un sensor dentro de una cámara reflex no es 100% en todas real a lo que estoy viendo y os ha tenido que pasar, ¿vale? Normalmente en las cámaras full frame lo normal es que sí. En cambio, en las cámaras de formatos menores, ¿vale? Lo que ocurre es que lo que estoy viendo por el ocular normalmente es el 95% del cuadro. Es decir, no veo el 100% del cuadro. ¿Cómo lo compruebo esto? Pongo una varilla, ¿vale? Cojo el cuadro donde pongo la varilla en el límite y la dejo justo en el límite del cuadro, de cualquiera de los lados. Fotografío, y si tenéis una cámara que no sea full frame, veréis que cuando veáis la foto, la varilla está dentro del cuadro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al hacer el bote en el pentaprisma no contiene el 100% del cuadro. ¿Cómo lo puedo comprobar? Una de las formas, como os he dicho, os vais a DxOMark, os vais al objetivo, lo montáis con la máquina que tengáis, el objetivo que tengáis, y os va a dar un valor
cuando veis el objetivo, la cámara, sobre todo la cámara, en la cámara os va a decir un porcentaje que se llama el finger average o visor average, y os pondrá 1, si os pone 1 es que estáis viendo el 100% del cuadro, y si os pone 0, algo, os está diciendo que estáis viendo ese valor que va después del coma en porcentaje del cuadro. Normalmente suele ser 0,95, ¿vale? Si no estáis seguros o no os aclaráis mucho con la página, es muy simple, hacer la prueba que os he dicho, ponéis una varilla y podéis comprobar si lo que estáis viendo es el 100% del cuadro. Seguramente algunos, a mí me ha pasado personalmente, de ajustar muchísimo un cuadro, no queriendo meter un elemento en el límite, pero sin cerrar más el cuadro, y luego al sacar la foto resulta que estaba dentro del cuadro, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Y luego tenemos las cámaras semirreflex. ¿Podéis alguno decirme 2 ejemplos de semirreflex? A ver si podemos decir 2 ejemplos de semirreflex. Seguro que los conocéis. ¿Algún valiente? No sé si me estáis oyendo, doy por sentado que me estáis oyendo. Sí, decirme 2 ejemplos de cámaras semirreflex que se os ocurran. ¿Seríais capaces? Es muy sencillo, ¿eh? No me refiero a marca. No me refiero a marca. Es un grupos. Además es muy concreta. Hay mucha gente en el grupo que tiene alguna, de hecho. Si ahora os pregunto, ¿una cámara compacta en qué grupo está? Estoy hablando de cámaras compactas actuales. ¿En qué grupo estaría? ¿Y las cámaras puente? ¿O Bridge? ¿En qué grupo estaría una cámara Bridge? El semirreflex, ¿vale? Diferencia, la cámara Bridge es una semirreflex 100%, ¿de acuerdo? Sí, ahora voy. La cámara Bridge o la cámara puente es una semirreflex, ¿vale? ¿Por qué? Porque no le puedo cambiar el objetivo, entre otras cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué sería también una semirreflex? Aunque no es 100%, es un híbrido entre una cámara no reflex y una cámara semirreflex. Serían las compactas. La compacta es un híbrido. ¿De acuerdo? ¿Entendemos la diferencia entre estos 3 grupos? Preguntar si tenéis alguna duda. O decirme, oye, yo tengo esta cámara, ¿a qué grupo pertenece? ¿Alguna duda con esto? Vale, entiendo que no. De todos modos, si tenéis duda, luego la apuntáis y lo comentamos, ¿de acuerdo? Vale, una vez visto tipos de cámara, vamos a ir al apartado de objetivos. Como os digo, la primera clasificación importante que debe de aprender uno al empezar en fotografía, ¿de acuerdo? Que es la nomenclatura genérica de los objetivos en función de su milimetraje, ¿de acuerdo? En lo que se difieren 5 grupos. Por un lado tenemos los super grandes angulares, por otro lado tenemos los grandes angulares, luego tenemos los normales o estándar, que suelen ser los que vienen en los kits de compra inicial, ¿vale? Luego tenemos los teleobjetivos y por último los super teleobjetivos. Para ser más concretos, vamos a ver las diferencias, ¿de acuerdo? Super grandes angulares, distancias focales entre 12 y 28. Se llaman hay un quinto grupo, ¿vale? Que se llaman hipergrandes angulares, que serían todos aquellos que estén por debajo de 12, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que esto está pensado para un full frame, ¿vale? Estos milimetrajes que estoy comentando aquí están todos pensados para full frame, ¿de acuerdo? Vale, super gran angular serían aquellos que fueran desde 12 hasta 28, ¿vale? Los ángulos de visión no nos vamos a meter mucho porque son fijos, o sea, cada milimetraje tiene un ángulo de visión fijo, no es algo que se pueda variar, ¿vale? Su uso, normalmente para hacer los efectos típicos de tierra redonda, curvatura, para coger múltiples calles simultáneamente, para paisajismo, ¿vale? Ese tipo de fotografías, ¿de acuerdo? Grandes angulares, aquellos que van desde 28 hasta 40, ¿de acuerdo? Se utilizan muchísimo también en paisaje complementando a los grandes angulares, que no gustan tanto por el tema de las distorsiones, pero que los grandes angulares sí que son ideales para este caso, ¿de acuerdo? Para el paisaje,
arquitectura y deporte cuando hablamos de tomas cortas de deporte, ¿de acuerdo? Luego los normales, que son los estándares habituales, ¿vale? Que van entre 45 y 70, ¿vale? Y que son aquellos que se asemejan más a la visión del ojo humano. Recordando que ¿cuál era la visión, el milimetraje del ojo humano? Promedio. 50 milímetros montados sobre una full frame. Eso es el equivalente a la visión de un ojo humano, ¿de acuerdo? En cuanto a la percepción de las dimensiones, que esto hay mucha gente que no entiende el concepto. A medida que yo varío el milimetraje, la percepción con la que se ven los objetos, es decir, las dimensiones tridimensionales con las que yo percibo los objetos, varía. Las dimensiones tridimensionales con las que ve el ojo humano se corresponderían a un 50 milímetros montado en un full frame, ¿de acuerdo? ¿Eso queda claro? El concepto este de las dimensiones que ve el ojo humano y la cámara corresponden a un 50 milímetros, ¿lo entendéis? No sé, me refiero, de responderme porque no sé si entendéis la idea de que cuando yo varío el milimetraje, estoy variando la dimensión y el volumen con la que yo estoy viendo los objetos, ¿de acuerdo? Quiere decir que todo aquello que esté fuera de un 50 milímetros dentro de una full frame estaría distorsionando la realidad de lo que estoy viendo en igualación al ojo humano, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tenemos los teleobjetivos, ¿vale? Que son aquellos que van de 70 a 300, ¿de acuerdo? Están pensados... No hagáis mucho caso a lo que pone ahí. Están pensados porque lejano, yo personalmente uso teleobjetivos, no uso teleobjetivos. Por poner los objetivos, pero bueno, en fin. No solo se utilizan para eso, también se pueden utilizar para hacer, sobre todo en la marca Canon, que da muy buenos resultados, los 200 milímetros de Canon, se suelen utilizar para conseguir unos desenfoques mucho más bonitos, ¿de acuerdo? Unos desenfoques muchísimo más bonitos, con unos tonos mucho más vivos, además de que tienes un rango de trabajo que puedes ver ya a unas distancias serias, ¿vale? Podemos hablar incluso de hasta 3 kilómetros, ¿vale? Según lo que quieras ver, ¿vale? 3 kilómetros en cuanto a lo que estamos hablando de nitidez dentro del círculo de confusión, independientemente de lo que estemos viendo, ¿de acuerdo? Donde se puede apreciar que el círculo de confusión no se distorsiona. Ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Vale. Y por último estarían los superteleobjetivos, todos aquellos que pasen de 300 milímetros, ¿de acuerdo? Cualquier objetivo que pase de 300 milímetros, o incluso en 300 milímetros, yo he llamado superteleobjetivos incluso aquellos de 300 milímetros, ¿vale? Que simplemente la función de estos objetivos es hacer grandes aproximaciones, ¿de acuerdo? Se utilizan muchísimo en fotografía deportiva, ¿vale? Para esas fotos típicas que veis de fútbol, están hechos normalmente con este tipo de objetivos. Normalmente estos objetivos muy grandes suelen ir por temas de temperatura con cubiertas blancas, no todos, ¿vale? Lógicamente, según el interés del fotógrafo, pero la mayoría, cuando es fotografía abierta o que no es de naturaleza, que tengas que evitar que te vea el animal, etcétera, suelen ser blancas, ¿de acuerdo? Lo de que sean blancas es por una cuestión de, tanto por la visualización estética como por la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda con los tipos de objetivos? Seguramente tenéis en mente otros tipos de objetivos, por supuesto, pero aquí nos estamos centrando en su milimetraje, ¿de acuerdo? En el apartado 2 de tipos de objetivos veríamos otro tipo de objetivos especiales, ¿de acuerdo? Vale. Ahora vamos a ver los modos de trabajo, que vimos un pequeño briefing el otro día, ¿de acuerdo? Pero simplemente hacer un remarque aquí, ¿vale? De los modos de trabajo. Si veis en la ruleta de vuestras cámaras, el otro día estuve enseñando diferentes tipos de ruletas, no todas son iguales, ¿de acuerdo? Hay algunas cámaras profesionales directamente en el que todos estos modos que veis aquí, incluido el automático, no existen. Por ejemplo, la D810 mía no tiene esa cámara, por ejemplo, no tiene, solo tiene estos 4 modos, ¿vale? Los modos avanzados, ¿de acuerdo? Vale, como comenté el otro día, el tema del automático, ¿vale? Que es automático con flash,
¿vale? El tema de automático sin flash, exactamente las mismas funciones que el automático, pero sin flash. Todos estos son exactamente lo mismo que automático, pero con flash, que automático con flash, pero con diferentes configuraciones internas, tanto en el Control Picture, en el caso de Nikon, como el Picture Style en el caso de Canon, como el de Lighting, o como se llame, en el caso de Sony, ¿vale? Como las diferentes, una serie de configuraciones preconfiguraciones que lleva para facilitar los diferentes tipos de toma, ¿de acuerdo? No voy a profundizar mucho en esto porque nosotros vamos a estar trabajando en manual, ¿de acuerdo? Manual por un lado, ¿vale? La prioridad a la apertura, la prioridad a la exposición, ¿de acuerdo? Y el programado, automático programado, que personalmente yo no lo uso, no lo he usado en mi vida. O sea, nunca he usado el programado, ¿de acuerdo? No sé si alguno lo ha usado, pero yo la verdad le encuentro bastante poca utilidad. Y luego, por último, quería lo que nos quedó pendiente el otro día, que son los modos de disparo, ¿de acuerdo? La mayoría de las cámaras pueden tener diferentes tipos de disparo, pero la mayoría suelen tener estos 5 tipos de disparo, ¿de acuerdo? Suelen tener toma única, ¿vale? En la que cada vez que pulso el disparador efectúa un disparo, ¿de acuerdo? La toma continua o ráfaga, ¿vale? Donde pongo lo de nunca lo utilizaremos, esas zonas que veis en negro están pensadas para lo que vamos a trabajar nosotros en este nivel 1, ¿de acuerdo? No quiere decir que nunca lo utilicemos. Estamos hablando y centrándonos en el nivel 1, ¿de acuerdo? Vale, en nivel 1 nunca utilizaremos la fotografía en ráfaga, ¿de acuerdo? Vale. Luego tendríamos el temporizador. Prácticamente todas las cámaras tienen 5 y 10 segundos. Hay otras muchas que tienen 2, 5, 10, 15, 20, incluso hasta 30. ¿De acuerdo? Nosotros para las tomas que sacaremos trabajaremos normalmente entre 5 y 10. ¿En qué casos? 5 segundos para quitar la vibración de nuestro dedo cuando estamos pulsando, ¿vale? Y la pequeña trepidación que pueda tener del movimiento cuando hemos pulsado, o si lo tenemos en un trípode, en la pequeña trepidación que pueda tener en el trípode. Y 10 segundos cuando trabajemos con viento, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con viento utilizaremos un temporizador de 10 segundos. Y si es posible, pondremos una cubierta a derecha, podemos utilizar perfectamente un deflector, ¿vale? Los reflectores o los deflectores los podemos utilizar para cubrir del viento la cámara, o si no tengo mi propio cuerpo, si llevo una chaqueta, la abro y me pongo cubriendo la cámara, para que cree una pequeña bóveda donde el viento no esté golpeando directamente la cámara. ¿Con esto qué conseguiré? Una mayor nitidez. Esto que estoy dando aquí, que viene dentro de generalidades, no corresponde aquí. Como estaba pendiente, os lo estoy dando aquí, ¿de acuerdo? Pero esto correspondería al apartado de enfoque y nitidez, ¿de acuerdo? Tendría más nitidez. Y por último tendríamos el disparador remoto en sus dos versiones. Un primer disparador remoto en el que en el momento en el que realizo la toma realizaría el disparo, y un segundo disparador remoto en el que se retarda 2 segundos desde que yo pulso el remoto, ¿de acuerdo? Que bien puede ser un remoto infrarrojo, como puede ser un remoto por cable, como puede ser un remoto con un dispositivo de zapata de flash, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Y por último, antes de esto, como si os acordáis, os he mandado esta tarde, una hoja, ¿de acuerdo? Que es esta. No sé si os ha dado tiempo a verla, a echarle un vistazo. ¿Vale? Una de las hojas que os he dado ha sido esta, ¿de acuerdo? Y la otra que os he dado... Dejarme ir cerrando cosas aquí. Vale. Y la otra que os he dado es esta, ¿de acuerdo? Vale, vamos a empezar con esta. Esta corresponde al apartado que comentábamos al principio de menú de la cámara, ¿vale? ¿Qué cosas de interés hay que buscar en la cámara y hay que configurar? Porque, claro, una de las mayores dificultades que tiene un fotógrafo cuando consigue una primera cámara, es la primera vez que coge una cámara, es el tema de qué configuro de la cámara, qué tengo que tocar. Y la gente está muy perdida en ese campo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver unas pequeñas configuraciones que tiene que hacer uno en una cámara, ¿de acuerdo? Primero, poner de antecedente que esto está pensado, como he dicho, para una D40, ¿vale? Pero vamos a centrarnos en lo que hay que ir a buscar en todas las cámaras. Si realmente no tenéis idea
de todos los componentes o no tenéis un conocimiento avanzado de las configuraciones de la cámara, mi recomendación es que empecéis por formatearla. Formatear me refiero a la configuración, volverla a la configuración o formato de fábrica. No pasa nada por formatear la cámara, no pasa absolutamente nada. La actualización se mantiene y lo único que hace es que vuelve todas sus configuraciones a un valor de base. Otro detalle que es muy útil el formateo de cámara. Cuando veáis que tenéis problemas a la hora de enfocar con el objetivo, ¿de acuerdo? Que veis que como que el objetivo no enfoca, no me funciona, le pongo con un duplicador y me está dando, antes me funcionaba y ahora no me funciona el autofoco. Una de las mayores, no sé si hablando por el grupo, recuerdo haber comentado que cuando arreglo cámaras hay cosas concretamente alguien que tenía estropeado un estabilizador, ¿de acuerdo? Y comentábamos el detalle, no me acuerdo si estaba en este grupo concretamente, ¿vale? Comentábamos el detalle de que todo lo electrónico que hay dentro del objetivo al final da problemas. Y uno de ellos es el sistema que mueve el autofoco dentro del objetivo, ¿vale? Que mueve el anillo de enfoque. Pues a veces eso se descalibra o se desconfigura. Y claro, la gente dice, hostia, pues lo tengo que llevar al especialista que me lo repare la cámara, o la tengo que enviar, que es un peor caso todavía, ¿no? Que tengo que enviar la cámara y si mi cámara es mi fuente de ingresos, pues no me puedo permitir el lujo de andar enviando la cámara, ¿de acuerdo? Entonces, antes de que hagáis eso, esto que comenté yo, que a veces lo arreglo en 5 segundos, se trata simplemente de que a veces la cámara se descalibra y no coordina bien el autofoco de la cámara con el anillo de enfoque del objetivo. Una de las formas de solventarlo antes de alarmarse es reseteando la cámara, ¿de acuerdo? Si es una cámara que tú puedes guardar los bancos de información, pues no hay ninguna pega. Ojito, si es una cámara, sobre todo profesionales, que tienen unas configuraciones muy extensas y varios bancos de configuración, no lo recomiendo. También es cierto que este tipo de cámaras no les suele pasar eso. Pero cámaras semiprofesionales de gamas medias, ¿de acuerdo? Sin ningún problema las formateáis y veréis cómo muchos de los errores de enfoque se solventarán, ¿de acuerdo? Eso para que lo sepáis, apuntároslo porque eso sí que es un detalle importante, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué cosas he de manipular en la cámara? Una vez he hecho ese formateo, si puedo o si no tengo un conocimiento avanzado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hay una serie de cosas, ¿de acuerdo? Que hay que modificar. Voy a ir por los campos habituales que suele haber en casi todas las cámaras. Todo el resto de configuraciones que vienen en la cámara, ahora cuando termine de enseñar esto, los que queráis, que tengáis una duda específica, oye, pues esta parte de la cámara, ¿qué pongo? ¿Pongo esto o pongo lo otro? ¿De acuerdo? Os lo diré, ¿de acuerdo? Pero vamos primero a tener una pequeña noción básica, ¿de acuerdo? Por partes. Pues según los menús. En el menú de reproducción no hay mucho que tocar, ¿de acuerdo? Simplemente está desglosado para que veáis lo que tiene, ¿vale? Podéis seleccionar si... Esto no importa porque esto no es muy importante. Si queréis que gire la cámara vertical, esto sí es interesante, que cuando giréis y tengáis la cámara en modo vídeo o tengáis la foto expuesta, si se va a girar o no la imagen, ¿de acuerdo? El pase de tiempo de visualización de la imagen una vez que saque la foto o la desactivación total. Aquí no viene, pero se puede desactivar, ¿de acuerdo? De hecho, cuando hagamos el ejercicio, que está marcado en planning, cuando hagamos el ejercicio este de aquí, de las tomas a ciegas, que no sé dónde está ahora mismo, ¿vale? Hay un ejercicio aquí que es exposición ciega. Cuando hagamos la exposición ciega, os pediré que desactivéis esto, ¿de acuerdo? Que es una prueba de confianza para que veáis que la ley de reciprocidad funciona. No tenéis que andar viendo la imagen. No disparo y que sea lo que Dios quiera, sino que disparo con conocimiento de causa. ¿Cómo se hace la prueba? La prueba se hace haciendo que yo no pueda ver la imagen. Fotografío, cambio los valores, fotografío, cambio los valores, fotografío, cambio los valores, así 4 o 5 veces y luego compruebo las imágenes y veréis que realmente funciona. Si la estoy viendo, pierdo la confianza en el método, ¿vale? Y en la ley de reciprocidad. Siguiente apartado, el de disparo, ¿de acuerdo? En cuanto a la optimización de imagen, que refiere a esto que conocéis como normal, estándar, vívido, retrato, blanco y negro, etcétera, etcétera, etcétera. Para empezar a trabajar lo tendremos en normal, ¿de acuerdo? ¿Vale? Nos saltamos todo esto. En personalizado hay mucha configuración, pero la única configuración que interesa aquí es esta, ¿vale? Que a veces viene en un apartado independiente.
¿Alguien me dice cuál cree que es? Bueno, el modo de color primero hay que entenderlo, pero seguro que os suena sRGB y Adobe RGB, ¿vale? ¿Alguien me puede decir, si tiene idea de esto, cuál cree que es la más conveniente de ellas? Si Adobe RGB, si sRGB, sRGB, entiendo que te has comido la R. ¿Por qué sRGB? ¿O por qué Adobe RGB? ¿Por qué creéis? Puedes poner el micro si quieres y comentarlo. No sé si se te oye, yo no te oigo. Espera un segundo porque como antes os he mutado el micrófono. Vale. Carlos, coméntanos por qué crees que sería ese caso, el sRGB. Si puedes hablar en vez de escribirlo, mejor. ¿Me oyes? Por el tema de Photoshop. Bueno, lo primero, como digo siempre, cuando fotografío, lo último en lo que tengo que pensar es en procesamiento de imagen. Es lo último que tengo que pensar. Tengo que aprender a fotografiar como si la foto única que existiese es la que va a salir de la cámara. Eso tenerlo presente. Nunca mejoraremos como fotógrafos si no tenemos en mente que la foto hay que sacarla bien en el momento de la foto, no después. Eso es lo primero, no es una bronca, es un concepto, ¿de acuerdo? Hay que tener presente siempre que he de trabajar con la idea de que la foto, la obtención de la foto que yo quiero hacer, he de hacerla en el momento en el que saco la foto. La nitidez de la foto y el enfoque de la foto, si no lo consigo en el momento de hacer el enfoque, luego no se puede corregir. ¿Vale? Alguno me dirá, sí, se puede corregir en Photoshop. No, es mentira. Lo que estás haciendo es engañar la imagen. Estamos engañando la imagen. Hay que aprender a fotografiar. Aprender a fotografiar implica que tengo que sacar la toma lo más correctamente posible en el momento de la toma. Si la toma me sale oscura, es que no he sabido exponerla, o no tenía los conocimientos adecuados para exponer ese caso en concreto. Entonces, aprender fotografía no es me voy al Photoshop. Aprender fotografía implica que tengo que aprender unas bases y unas nociones de cómo funciona una cámara. Por eso no me sirve trabajar con un móvil. Y no me sirve trabajar con cámaras en automático, porque no aprendo nada. ¿Vale? Tengo que entender los conceptos de exposición, tengo que entender los conceptos de balance de blancos, tengo que entender el concepto de saturación. Hay una serie de conceptos de tono, de contraste, hay una serie de conceptos que hay que entender. Entender esos conceptos implica saber fotografía implica saber aplicarla, y cuando sabes aplicarla implica hacer buenas fotos. Una buena foto, alguien que saca una buena foto, se puede hacer una excelente foto con una postproducción, ¿vale? O con un procesamiento. Pero de una mala foto no se puede hacer nada. Esa foto ya está estropeada. Lo que estoy haciendo es poner parches, ¿vale? Entonces, eso lo puedo evitar si aprendo a sacar la foto correctamente en el momento de sacarla. Eso primero, quiero intentar inculcaros esa buena doctrina que se utiliza en la idea de purismo, ¿vale? En la que la foto es obtenerla en el momento de la foto, independientemente de que yo trabaje mi formato RAW en una forma y que luego el JPEG le meta una serie de configuraciones específicas para hacerla más agradable al cliente o a la persona que la vaya a visualizar. Pero a la hora de sacar, he de saber iluminar, he de saber compensar las luces, he de saber compensar la iluminación, he de saber enfocar correctamente, he de saber introducir en el campo, en la profundidad de campo, lo que yo quiero, crear el bokeh que yo quiera, el estrellado, una disfunción, distorsión realizadas a posta, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es aprender fotografía. Entonces, en el entendimiento de esto, quiero que tengáis el concepto de cuando trabajéis con la cámara, olvidado el concepto del procesamiento, ¿de acuerdo? Cuando estéis sacando la foto, olvidaos de procesar, ¿vale? Cada vez que saquéis una foto, olvidaos de que luego la vais a procesar. Hacer el mayor esfuerzo, vuestro mayor esfuerzo, en sacar la toma bien en el momento de la toma, porque luego no se puede corregir, ¿vale? Entonces, os insto a que hagáis vuestro mayor esfuerzo en ese momento. A raíz de esto, y el tema de la profundidad de color, que es lo que pone ahí de modo de color, es la profundidad de color. Y qué lástima porque, bueno, aquí no lo tengo, lo enseñaré más adelante.
El sRGB, ¿por qué sRGB y por qué Adobe RGB? ¿De acuerdo? Lo normal es trabajar en sRGB, pero la cámara la puedes poner en Adobe RGB. Problemas. Si la foto que yo voy a obtener la quiero imprimir, he de intentar trabajar en sRGB, ¿de acuerdo? Sin embargo, Adobe RGB tiene un contenido de colores mayores que el sRGB. ¿Por qué? Porque el sRGB por norma suele trabajar en 8 bits, mientras que el Adobe RGB trabaja en un bitaje muchísimo mayor. No sé si alguna vez habéis visto que la imagen que os quiero enseñar ahora, que perdonadme, no la había preparado, ¿vale? Que el Adobe RGB tiene un campo bastante más grande de colores, ¿de acuerdo? Bueno, bastante más grande. Ligeramente el triángulo es bastante más grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo trabajo una imagen en Adobe RGB y las impresoras actuales, normalmente la gran mayoría trabajan en sRGB. Si yo meto una imagen de Adobe RGB y la imprimo, cuando el formato de la impresora es sRGB, ¿qué va a ocurrir? Que la imagen resultante en la impresión me saldrá hipersaturada. Confirmadme lo que lo habéis hecho, que os ha pasado. ¿Me equivoco, Carlos? Seguramente te ha pasado alguna vez. Venga, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Carlos, te habrá pasado alguna vez, ¿vale? El motivo por el que te entra esa premisa es por eso, pero no pasa nada. Porque no pasa nada cuando si te pones a trabajar con el JPEG. Sin embargo, si te pones a trabajar con el RAW, eso no ocurre. Y te puedes permitir el lujo tranquilamente de trabajar en Adobe RGB. Porque el bitaje de profundidad del modo RAW es en su máxima extensión del sensor, en el que incluye el Adobe RGB e incluso en algunos casos superior. ¿De acuerdo? O sea que si yo voy a trabajar el RAW, te va a dar igual que sea RGB que sea Adobe RGB. Estamos hablando de la cámara, no del procesado. No quiero que confundáis la configuración que yo le pongo de la profundidad de color X en modo de color, como lo pone en la cámara, ¿vale? No lo confundáis con lo que cuando yo voy a un procesado, la paleta de color que me está indicando. No es lo mismo. No es lo mismo el sRGB y Adobe RGB que me está diciendo la cámara, aunque sí el concepto, que lo que me está diciendo cuando lo meto en el programa de edición. Son dos cosas diferentes. Yo puedo trabajar la cámara en Adobe RGB a su máximo ratio de color y luego cuando lo paso al Photoshop le digo sRGB con mi RAW. Y el programa de procesamiento va a trabajar con sRGB con el RAW, permitiéndome una impresión correcta. Si tenéis una cámara, una impresora que te permita, sobre todo láser, que te permita imprimir en un espectro de color Adobe RGB, pues ya ni que pensar, ¿vale? Aunque es mucho más difícil trabajar con Adobe RGB en cuanto a procesamiento, ¿vale? Pero la cámara, si tenéis RAW y vais a fotografiar en RAW, no lo dudéis, poner Adobe RGB. Como os expliqué el primer día, dentro de ¿qué saco? ¿En JPEG o en RAW? Lo expliqué muy claramente. Si os da la posibilidad de los dos, teniendo el JPEG en máxima calidad, los dos. En este caso, que es el idílico, ¿qué pondré? Adobe RGB siempre. ¿Por qué? Porque tiene su mayor extensión de color, ¿vale? Y podré ver toda la extensión de color que tiene la cámara, ¿de acuerdo? Luego, cuando lo procese, cuando me pregunte la paleta de color, el programa que utilice, ya le puedo decir, según el objetivo al que vaya a ir la cámara, si es una impresión o si es visualizado, utilizaré el sRGB o el Adobe RGB o el YMK, lo que sea, la paleta que interese, ¿de acuerdo? También tener presente otro detalle. La percepción de la profundidad del color varía, así como el contraste, en diferencia del tamaño de la pantalla y los píxeles de la pantalla y los píxeles por pulgada de la pantalla en la que lo estoy viendo. Asimismo, el tipo de tecnología de la pantalla. Si la pantalla es LED, ojito. Me pasa muchas veces a mí, ojito con los que para trabajar y ver imágenes en una pantalla LED. Porque si la imagen que la estoy viendo en una pantalla LED, lo más seguro es que de lo que yo crea que está correctamente expuesto, la imagen está oscura. Porque las pantallas LED tienen una tendencia a sobreiluminar. Y por desgracia, los calibradores de pantalla cuestan una pasta. Estamos hablando de 150 a 200 euros el más normalito, ¿vale? Cuestan una pasta un calibrador de pantalla,
¿vale? Que te sirve para, precisamente, la gente que trabaje a un nivel profesional el procesado, tenéis que tener en cuenta que hay que calibrar la pantalla, y no me sirve la calibración de software, tiene que ser con un aparatito de calibración real, ¿vale? Que se pone delante de la pantalla y está midiendo directamente la emisión de la pantalla, ¿de acuerdo? No sé si alguno lo habéis visto. ¿Os suena lo que os estoy diciendo? Es un cacharrito que se coloca en la parte superior de la pantalla, ¿vale? Y lleva una cámara apuntando a la pantalla, ¿vale? Para las preguntas y respuestas del próximo día os conseguiré una foto, y si puedo uno, y os lo enseñaré, ¿de acuerdo? Vale, otro detalle referente a esto: según el tamaño, también va a afectar a cómo yo percibo la profundidad de color. Si estoy en una pantalla pequeña, lo apreciaré como que el contraste es mucho mayor, ¿de acuerdo? Y si la pantalla es grande, me parecerá que pierdo nitidez, ¿de acuerdo? Vale, cuando la imagen esté pensada, esto ya tenéis que tener mucha antelación y ser cucos. Cuando la imagen la voy a preparar para hacer unas impresiones, las preparo en sRGB. Pero si la imagen está pensada para ser visualizada en una pantalla, hacerlo en Adobe RGB, porque de lo contrario los colores no van a ser reales en la pantalla, ¿de acuerdo? No se va a ver igual. Es decir, cuando quiera imprimir sRGB, y cuando simplemente vaya a ser visualizado en pantallas, Adobe RGB. ¿Para qué viene esto? Cuando hagáis conferencias. Si vais a hacer una conferencia o estáis haciendo una exposición, las imágenes que tenéis que tener puestas han de ser en Adobe RGB. Yo estas imágenes que pongo aquí están trabajadas en Adobe RGB, precisamente para que sean visualizables. Si yo esto lo pongo en RGB, en sRGB, no se verían igual, ¿de acuerdo? ¿Ese concepto os queda claro la idea? ¿Tenéis alguna duda con esto? Escribidme no, porque si no, insistiré. ¿Vale? Luego, saturación, ajuste de tonos y esto, de momento, para lo que sería este nivel, no interesa, ¿de acuerdo? Seguimos, ¿vale? La calidad de la imagen, como siempre, según, si no tengo un RAW que me permita trabajar RAW y el JPEG en alta calidad, no lo utilizo. Utilizo JPEG buena o el RAW solo con la anticipación que yo prevea. Si yo sé que no voy a editar la imagen, JPEG buena. Si sé que voy a editar la imagen, RAW. Si no lo tengo claro, pero mi cámara me permite tener los dos formatos, uso los dos formatos simultáneos, aun a expensas de que me ocupe más en la tarjeta. Pero hoy en día las tarjetas puedes meter cientos de imágenes, o sea, y las hay de cientos de gigas. O sea, que no es un problema real, ¿de acuerdo? Si continuamos, ¿vale? El NEF, lo que decía el NEF Compact. Hay cámaras que tienen diferente más, ¿vale? Hay cámaras que tienen TIFF, ¿vale? No uséis el TIFF. No os recomiendo usar TIFF. ¿Cuándo usaría TIFF? ¿Alguien se le ocurre un ejemplo donde usaría TIFF? En macrofotografía, ¿de acuerdo? Un buen momento en el que usar TIFF sería en macrofotografía. ¿Alguien sabe lo que es macrofotografía? ¿Alguien sería capaz de decirme qué es macrofotografía? ¿Me oís, no? ¿Sabéis lo que es la macrofotografía? Vamos a esperar a que Javier lo estaba escribiendo. A veces el laboratorio pidió que me manden TIFF porque no procesaban los RAW o JPEG bien. Es posible, porque los TIFF pesan más, ¿de acuerdo? El TIFF tiene un peso mayor que el RAW, ¿de acuerdo? Sí, los TIFF pesan muchísimo más que un RAW. Es más, mi cámara, por ejemplo, los JPEG, perdona porque me estoy quedando afónico de una lluvia excepcional de esta mañana. El JPEG normalmente de mi cámara viene pesando entre 14 y 25 megas, en función de las tonalidades, colores y luces de la imagen, ¿de acuerdo? El RAW viene pesando aproximadamente entre 40 y 75 megas.
El TIFF de mi cámara creo recordar que pesa entre 80 y 120 megas, ¿vale? Pesa bastante más, ¿de acuerdo? Tiene un tipo de compresión diferente, ¿vale? Es un tipo de compresión completamente diferente. Por eso, creo que lo comentaba el otro día en uno de los grupos, no os fiéis cuando intentaban explicar la diferencia de qué es el RAW, me preguntaban concretamente qué es el RAW. Y yo decía que no es tan fácil de explicar lo que es el RAW. No por nada, es que hay mucha gente que se cree que el RAW es sin compresión. Es error, el RAW también tiene compresión. Prácticamente todos los formatos tienen compresión. O sea, es muy difícil tener un formato que no tenga compresión, ¿vale? De hecho, el TIFF tiene menos compresión de lo que tiene el RAW, ¿de acuerdo? No vamos a meternos mucho más en esto porque cuando veamos sensores veremos ciertos detalles, ¿de acuerdo? Vale. Luego, el tema del tamaño. Tamaño de la imagen. Siempre, 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 y esto forever, trabajaré en el formato más grande. Hagáis la foto que hagáis. ¿Por qué? Porque yo, con ese formato, yo saco el máximo calidad de la máxima calidad de la cámara. Luego, si tengo que hacer un procesado, un recorte, lo que sea, trabajo sobre una cámara con su máxima calidad. Y poder trabajar con su máxima calidad. No puedo trabajar con formatos pequeños. ¿Dónde hay mucha duda con esto? Con el tema de que la gente, cuando, sobre todo fotografía de prensa, que tiene que enviar las imágenes vía satélite, ¿vale? Tienen muchas inquietudes en cuanto a en qué tamaño tiene que, o peso, tiene que trabajar la imagen. No hay duda. Siempre en el más grande. ¿Por qué? No es lo mismo sacar una fotografía a 100 metros pequeño, ¿vale? Imaginaos que queréis sacar una fotografía, ¿vale? Un ejemplo claro, ¿vale? Imaginaos que queréis sacar una fotografía, ¿vale? En la que el cuadro de lo que queréis, o sea, el objeto de interés que queréis fotografiar, ocupe esto, ¿vale? ¿Ok? Hasta ahí bien, ¿vale? Ahora resulta que tengo una serie de cuadros, ¿vale? Ese es el cuadro de máxima calidad de la imagen. Este es el otro cuadro, es el segundo cuadro de calidad de la imagen. Y este es el más pequeño. Le voy a hacerlo más pequeño aún. ¿Vale? Ahí, más o menos, para que entendáis la idea, ¿vale? Tengo mi cuadro máximo y dos cuadros más pequeños. El objetivo de interés que a mí me interesa ocupa esto. Bien. Hay un error garrafal. Y es que la gente se cree que cuando yo cambio el tamaño, estoy haciendo esto. Y es mentira. No estoy haciendo esto que he puesto aquí. El cuadro no se reduce. Lo que se reduce, o sea, no es que yo vea esto. No estoy haciendo zoom sobre la imagen. Eso sería si los sensores fueran de diferente tamaño. Cuanto más pequeños fuera el sensor. Pero no está ocurriendo esto. Lo que está ocurriendo es esto. El cuadro es el mismo, pero lo que varía es que aquí hay, por ponerlo redondo, 100 píxeles, ¿vale? Esto con el formato más grande. Con el segundo formato más grande, aquí en esta línea, hay 70 píxeles. Y en el formato más pequeño hay, por ejemplo, 40 píxeles. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Perdonadme. ¿Qué ocurre? Que no es lo mismo ver, cuando yo vaya a sacar la fotografía, imaginaos, para ponerlo redondo, que esto pesa 10 megas. ¿De acuerdo? ¿Me seguís todos? 10 megas, con el cuadro completo, ¿vale? El que tiene 100 píxeles. Vale, si os fijáis, y yo hago aquí una división de tercios, ¿vale? Aproximadamente el cuadro de interés de lo que yo quiero fotografiar, lo que a mí realmente me interesa, la imagen que a mí realmente me interesa, ocupa, no noveno, menos incluso, una décima parte. Es decir, que si yo saco la fotografía al 100% de su calidad, en lo que hay desde aquí hasta aquí, 100 píxeles, y si esto en su largo, ¿vale?, ocupa un poquito menos de un tercio, vamos a poner un cuarto, para hacerlo redondo, ocupa un cuarto, ¿de acuerdo? Y en su altura
Vamos a poner también un cuarto para hacerlo redondo, ¿vale? Ocupa también un cuarto, ¿vale? Esto eran 10 megas originales. Voy a usar el lápiz que si no, no me muevo bien, ¿vale? Vale. Esto eran 10 megas, ¿vale? Si yo esto es la décima parte del cuadro, quiere decir que estos 10 megas, cuando yo haga el recorte de lo que a mí realmente me interesa, tendré 1 mega. Eso es lo primero. ¿Qué pasa? Que eso a mucha gente le despista y dice, coño, yo tengo que hacer, sobre todo la fotografía de prensa, dice, yo es que tengo que enviar la imagen al periódico, la tengo que enviar por satélite porque la quieren ya para poner en la web. Entonces, claro, dicen, es que el máximo que tengo que enviar son 2 megas. Y la gente se empana y dice, ostras, como tengo que enviar 2 megas, la imagen pesa 10 megas con cuadro completo. ¿Qué voy a hacer? Hostias, pues voy a reducirle y voy a poner que la imagen me la saque solo, por poner el caso, imaginaos que tuvieron un tamaño en 2 megas, ¿vale? Pues no, error. Error siempre y cuando, bueno, error siempre, no voy a cuantificar porque es un error siempre, ¿vale? Bien, ¿por qué error? Porque en el caso en el que la imagen de interés que a mí me interesa es este cuadro, no es tontería hacer esto. O sea, el bajar la calidad del cuadro a 2 megas es una tontería. Me está reduciendo el cuadro, porque este cuadro luego lo que hace, coge este cuadro y lo expande. Es decir, volvemos a que hay 40. En vez de haber 100 píxeles, hay 40 píxeles en esta longitud del cuadro. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí ya tienes 1 mega. Y la has hecho con su máxima calidad, lo cual quiere decir que ya la puedes enviar. Está dentro del cómputo de lo que puedes enviar, que son los 10 megas, los 2 megas, ¿de acuerdo? Vale, ¿cómo entender más esto? Ahora pensar. Esto tiene un largo que es un cuarto aproximadamente de la longitud total. Si yo trabajo en 100, esto del peso ya os ha quedado claro, entiendo, ¿vale? Lo del peso ya os ha quedado claro con el recorte. Ya está reduciendo muchísimo peso en el recorte. Vale, ahora hay que entender el tema de cuántos píxeles efectivos tenemos. Si yo tengo 100, ¿vale? Tengo 100 píxeles de cuadro completo en la longitud, ¿vale? En su largo del recorte que yo he hecho, tendré 25 píxeles, ¿vale? Ahora, en el alto, que también es un cuarto, vamos a poner que el alto de este cuadro, y siguiendo la regla, a ver si consigo atinar el número, 2 tercios, esto serían 33. Bueno, no estoy seguro de lo que he puesto aquí ahora mismo. Vamos a poner 33, por poner algo, ¿vale? 33, no estoy muy seguro de que sea exacto, pero por poner algo, ¿vale? Aquí 33 píxeles, ¿vale? El alto esta longitud, en su máxima calidad, ¿vale? Bien, pues como son 33 y tiene un cuarto, es dividir 30 entre 33, ¿vale? Tendría aproximadamente 8 píxeles, ¿de acuerdo? Aproximadamente, un poquito menos, ¿vale? Aproximadamente. Es decir, que tendría una imagen que tendría un largo de 25 píxeles por 8 píxeles. Esto lo podéis ver cuando veis cualquier imagen, ¿de acuerdo? 28 por 8 píxeles. Ahora imaginaos el caso, es decir, que yo la definición, vamos a poner de la cabecita aquí del colega, ¿vale? De la cabecita aquí del colega saludando al otro colega, ¿vale? ¿Vale? Aquí saludando al otro colega, el ministro con la ministra, ¿vale? Ahí. Y aquí pues está, yo que sé, aquí el tal, el coche oficial, mindongadas varias, ¿vale? Pero a mí me interesa este cuadro. Bien, pues este cuadro lo tengo con una calidad de una resolución relativa de 25,8. O sea, 25 píxeles de largo por 8 de ancho, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre si trabajo con esta resolución? Que es el problema que la gente no cae en el detalle. Que ya no trabajo con 100 píxeles de largo. Estoy trabajando con 40. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo tengo 40, el largo ya no son 25, son 10 píxeles. Y el alto ya no son 33. Si seguimos esta secuencia, esto sería 1 tercio, 11, 33, 10, 12, 12, 13, 13. Vamos a poner 13, vamos a poner 14. ¿Vale? 14, lo divido entre 4, ¿vale? Y serían aproximadamente unos 3. Vamos a poner 4, por hacerlo guay. Vamos a poner 4. 4. Lo cual, mi resultado sería que tendría una imagen de 10 píxeles por
4. Imaginaos esta imagen, ¿vale? Aunque he puesto números muy pequeños, pero imaginaos la diferencia de ver esta imagen teniendo 25 por 8 píxeles a ver esta misma imagen teniendo 10 por 4 píxeles, como comprenderéis. Y lógicamente la imagen no se va a ver con la misma nitidez ni punto de lejos. Y estáis haciendo un peso, aquí ya estás ahorrando peso simplemente con el recorte. Por eso tener presente, si vais a trabajar en prensa y vais a tener que enviar la imagen por un medio o subirla a una publicación específica que tiene un límite de peso, no lo saquéis con la calidad de reducirla. Sobre todo si vais a hacer un recorte. Y si tenéis que hacer una reducción de la imagen, podéis hacerlo tranquilamente con el mismo Photoshop, abrís la imagen y le podéis seleccionar cuando lo paséis a formato de JPEG, normalmente las imágenes que se suben en JPEG, ¿vale? Cuando lo paséis al formato de JPEG, decidle vosotros el peso máximo que queréis. Os pone un baremo en el que podéis calcular previamente, ver el peso que va a pesar la imagen, ¿vale? Ahí decís y marcáis el máximo de la compresión que tenga la imagen. Pero a la hora de sacarla, como norma, siempre sacaré la imagen al 100% de su cuadro, al 100% de su imagen, al 100% de su calidad. Es decir, siempre en su tamaño más grande. Que es lo que en la otra lámina, ¿vale? Se ve aquí como cine y el tamaño no en S, en L. ¿De acuerdo? En L. En el caso que tengamos formato RAW más el cine, si es posible. ¿De acuerdo? Y siempre en grande. ¿De acuerdo? Siempre he dicho que lo del L y el R, estos números a mí me confunden mucho. Creo que los ingenieros, que por supuesto están en inglés, no fueron muy inteligentes a la hora de hacer esto, porque sí, L significa large y S significa short, pero es que puede ser confundido con smart y long. Entonces no es precisamente los indicadores más idóneos o las letras más idóneas para definir esto. Sin embargo, Canon aquí sí que lo tiene bastante curado en salud, porque lo que hace es que pone esto es su máxima calidad. Cuando te lo hace con rombitos, tiene un poquito menos de calidad. Cuando te lo hace más pequeño, esto tiene divisiones. Cuando te lo hace más pequeño, tiene menos calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí es más visible. No sé si me seguís el hilo de lo que quiero decir. ¿Vale? Bien, siguiendo con esto, ¿vale? El tamaño, como digo, siempre en lo más grande. Y ahí os he explicado el porqué, ¿de acuerdo? Vale, si seguimos, balance de blancos no lo tocamos en automático. Para empezar, ¿de acuerdo? Para empezar en automático. ¿De acuerdo? Si seguimos, ¿vale? Para ajustes y eso nada. Sensibilidad ISO. ¿Cuál es la sensibilidad ISO que trabajaremos por norma siempre? La ISO nativa. ¿De acuerdo? Cuando veamos sensor explicaré diferencias entre ISO base, ISO nativa e ISO máxima. Y luego una que es la procesada, ¿vale? Pero siempre intentaré trabajar, al menos en la toma de control, intentaré trabajar siempre con la ISO nativa. Es decir, la única ISO real. Porque los sensores no tienen estas ISOs que veis aquí. Esto es mentira. O sea, esto que veis aquí de 400, 800, eso es mentira. La ISO no tiene 1600 de ISO. Eso es mentira. La ISO tiene, o sea, el sensor tiene 200. En el caso de esta cámara es 200. No tiene otra ISO. La sensibilidad de la cámara, del sensor, es la misma. Siempre. Siempre. O sea, el que crea que por subir eso aumenta la sensibilidad, se equivoca. No estás aumentando la sensibilidad para nada. La cámara sigue recepcionando luz exactamente igual. Porque si esto fuera verdad, no existiría el ruido. ¿Vale? Si esto fuera verdad, no existiría el ruido. O sea, sí existirían los ruidos, pero los ruidos de preamplificación. Pero los ruidos de posamplificación no existirían. Porque no los habría, menos el de cuantificación, que es el electrónico. Pero exceptuando el electrónico, no existirían el resto. El ruido de ISO no existiría. ¿Por qué? Porque si realmente el sensor tuviera una sensibilidad de 1600 ISO, el sensor captaría con 1600 ISO. Punto. Pero el problema por el que tenemos ruido, ya lo explicaré cuando veamos el mito de la ISO, ¿vale? Es porque esto pasa por una cosa que se llama SW, que es un amplificador de señal eléctrica. Es eléctrica, ni electrónica, ni de circuito, nada, eléctrica. Es una pura señal eléctrica, ni mecánica, nada. Es 100% eléctrica. Y utiliza un amplificador eléctrico.
Y la única sensibilidad real que existe en el sensor es la nativa. Por eso, inicialmente siempre trabajaremos en ISO nativa. ¿De acuerdo? Con la reducción de ruido, esto lo he puesto mal, con la reducción de ruido, si la tengo en ISO nativa, desactivada. ¿Por qué? Porque esto me puede meter un falso ruido, ¿vale? Si lo estoy usando con la ISO nativa, me puedo meter un ruido erróneo o falso, ¿vale? Y segundo, porque hará que el procesado de imagen sea más lento. Es decir, desde que yo disparo hasta que yo visualizo la imagen, sea más lento. ¿De acuerdo? Esto en cuanto al contenido de modo de disparo, del disparo que tiene dentro de la configuración del menú. Configuración personalizada, que es una configuración más específica, ¿vale? Restaurar, lo que os he dicho, restaurar la cámara. Siempre hay que restaurarla con un objetivo puesto. Es un detalle que no comentaba antes, pero va en referencia a lo que expliqué antes del autofoco. Siempre hay que intentar restaurar la cámara con un objetivo puesto, ¿de acuerdo? Para que se calibre. Pitido, mi recomendación es que lo quitéis. Da muchísimo por culo el pitido, muchísimo. Además que el pitido pita. Pita, todo sonido emite una onda sónica. Toda onda sónica emite vibración. Toda vibración mueve la cámara. Así que el pitido desactivado. Parecerá una tontería, diréis, joder, ¿cuánto puede mover una cámara el pitido de la cámara? A 200 metros, pues prácticamente nada. A pulso, hombre, quizás poco. Pero cuando fotografíes a 2 kilómetros, se nota. El pitido de la cámara mueve la cámara. O sea, ojito con todo eso, porque lo mueve caminar al lado de la cámara, pues imaginaos el pitido que está dentro de la cámara. Ya, además que un pitido es un altavoz. Un altavoz tiene vibración. Ya no estoy hablando ya de la vibración sónica, estoy hablando de vibración mecánica. La vibración mecánica del altavoz que está emitiendo el sonido. ¿Entendéis la idea esta? Te está llegando por un lado la vibración sónica del propio sonido, de lo que es la onda mecánica, y luego el mecánico propio de la vibración del altavoz, ¿de acuerdo? Hay que intentar evitarlo. Modo de enfoque, lo expliqué el otro día. Normalmente en servo único o automático si tengo dudas, ¿de acuerdo? Zona de autofoco al sujeto más cercano o zona única, ¿de acuerdo? Nosotros esto hemos estado viendo el otro día, en zona dinámica no lo usaremos casi nunca. Por norma, sujeto más cercano, que era el promediado central este que hemos visto, que varía según si ve objetos que se mueven, pero que no es dinámico, que no coge todo el cuadro. Y la zona única cuando queramos fotografiar un detalle específico, enfocar en un detalle específico. Modo de disparo, siempre, al menos en este modo de trabajo, fotograma, fotograma. Cuando usemos disparo, usaremos con el disparador remoto. Pero por norma siempre, fotograma, fotograma. Cuando quiero hacer una ráfaga, no lo pongo en continuo. Hago continuo yo con mi dedo. O sea, hago yo. La ráfaga la hago yo. ¿Vale? Hay otros casos en los que sí conviene la ráfaga. Pero por norma, para empezar, trabajaremos siempre fotograma, fotograma. Porque os habrá pasado de trabajar en continuo y saliros imágenes desenfocadas. Y eso pasa desenfocadas o movidas por utilizar erróneamente el continuo. Utilizar el continuo hay que saber utilizarlo y no es fácil. Medición, ¿vale? Para los casos de corta distancia, matricial. Para los casos de media distancia, ponderado central. Para los casos de corta distancia en las que hay una parte de interés con un brillo específico, puntual, y para larga distancia, puntual también, ¿de acuerdo? Eso ya lo explicamos el otro día cuando vimos este apartado, ¿de acuerdo? Sin tarjeta de memoria. Mi recomendación es 2. Si os habéis quedado sin tarjeta de memoria y sin memoria, pero queréis utilizarlo para observar cosas a distancia, activado, para hacer la comprobación. Pero, por regla y para evitar no olvidaros la tarjeta, desactivado. Es decir, sin tarjeta de memoria que no se active. Es decir, obturador bloqueado. Que no realice la fotografía. Porque así cuando disparéis os vais a creer que tenéis la tarjeta puesta y resulta que no. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar ese fallo, casi siempre, o en la gran mayoría de los casos, el obturador bloqueado. O sea, es decir, desactivada la función de sin tarjeta de memoria. Lo que te permite sacar una foto cuando no hay tarjeta. Pues eso desactivado. Porque puede daros el problema de que creáis que tenéis una tarjeta dentro, estáis sacando fotos. Imagínate una sesión de 20 fotos y luego cuando te quieres dar cuenta resulta que no tenías tarjeta de memoria. Imaginaos cómo os echáis las manos a la cabeza. Vale, revisión de imagen por norma activada. Cuando hagamos el ejercicio de exposición ciega, lo desactivaremos. Compensación de flash, no lo voy ni a mencionar porque el otro día expliqué
la verdad y la falsedad de esto y cuándo se utiliza. ¿Ayuda al autofoco? En principio sí, ¿vale? En principio lo dejaremos activo, ¿vale? Si vamos a trabajar de noche, lo recomendable es que se desactive, porque nos dará, o sea, perdón, de noche a cortas distancias, pero si voy a trabajar a largas distancias, esto no me interesa y me está chupando batería, así que desactivado. Además que me puede dar errores de enfoque. La ISO automática, desactivada. Esto solo lo usaremos cuando trabajemos en los modos, en los semiprogramados, es decir, en el modo o bien, un segundo, lo trabajaremos en estos dos modos, en la prioridad a la apertura y en la prioridad al disparador, en esos dos modos, ¿de acuerdo? Que es realmente cuando es eficiente, ¿vale? El botón FN, os repito, cada cámara tiene su menú, ¿de acuerdo? Estos son algunos de los clásicos que suele haber dentro de las cámaras. Este es el botón Function que os explicaba, ¿vale? En nuestro caso, disparador, poner lo que queráis, ¿vale? Aquí no os voy a marcar porque poner lo que queráis. El botón FN, cada botón FN que tenga vuestra cámara, poner el que queráis. Vale, el botón de AEL y AFL, el bloqueo de la exposición y bloqueo del foco. Esto erróneo, ¿vale? Esto de aquí, de hecho, lo cambiaré, ¿vale? ¿Cuál sería aquí? Este, ¿de acuerdo? ¿Me recuerda alguien por qué? ¿Qué es esto? Que lo vimos en el segundo módulo, en el del anterior día. ¿Se acuerda alguien? Vale, recuerdo lo que era. Es la disociación, es una de las formas de disociar el disparo del enfoque, que como recuerdo y siempre reiteraré, vital e importante aprender a fotografiar con el disparador y el enfoque separados, ¿vale? Para evitar muchísimos problemas. Hay algunos casos muy concretos y muy específicos en los que sí conviene tenerlos juntos, pero para todo lo demás, Mastercard y separado, ¿de acuerdo? Vale, bloqueo del autofoco de la autoexposición desactivado. El flash, nos olvidamos porque no vamos a utilizar flash, pero inicialmente sería en TTL, porque es muy difícil trabajarlo manual, hay que entender otro concepto para trabajarlo manual, ¿vale? Temporalizador, eso a vuestro gusto, lo normal es dejarlo normal, que son unos 6 segundos normalmente, es cuando se apaga, ¿vale? Disparador automático, por norma, en 5 segundos. 2 se queda escaso, yo os lo digo por experiencia, 2 se queda escaso, 5 es lo ideal, ¿de acuerdo? Si hay viento, 10, acordaos, ¿de acuerdo? Y por último, duración del disparador remoto activo. Yo pondría el mínimo, a no ser que tengáis que hacer mucho cambio o mucho desplazamiento, que lo pondría en 5, pero nunca más de 5, porque entonces estáis consumiendo batería de ambos sistemas, ¿de acuerdo? Continuando. Y ya a la configuración propia interna de cámara. El menú no me voy a meter, porque esto, cada cámara es un mundo. Esto es como configuras cómo ves el menú de la cámara o la pantalla, ¿vale? Formatear la tarjeta, no me meto, es formatear la tarjeta, ¿vale? Formato visual, la gráfica que se representa en el objetivo. Hay cámaras que te permiten verlo en este formato y hay otras, que seguramente lo habéis visto, en la que ves aquí. No, sí, bueno, claro, el disparador remoto efectivamente sería un pulsador, ¿de acuerdo? Sería un pulsador. Mira, te voy a enseñar un pulsador. ¿Vale? Sería un pulsador, como este, ¿vale? Esto, por ejemplo, es un pulsador que vale para diferentes marcas, ¿de acuerdo? No sé si se ve ahí, ¿vale? Voy a darle la vuelta, ahí, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Un pulsador, ¿vale? Este vale para diferentes cámaras, ¿de acuerdo? Esto sería el pulsador remoto, ¿de acuerdo? Vale. Luego, esto que os he dicho, como os estaba comentando, en algunas cámaras veréis que se puede ver el diafragma, cómo se abre en el lateral del tiempo, etcétera. Eso es esto, el cómo visualizo yo esa pantallita, ¿de acuerdo? Incluso podéis poner que el fondo de cuando veis la otra formato sea un fondo negro, un fondo que sea del color, o que directamente podéis incluso en algunas cámaras poner una imagen de fondo vuestra en ese perfil, ¿de acuerdo? Vale, información de disparo, más de lo mismo. Es que es lo que vais a ver. Hora mundial no me meto, brillo del LCD. Esto sí, importante. Si trabajáis en interiores, 0. Si trabajáis fuera, 2. Si trabajáis de noche,
-2. Pero ojo, cuidado cuando trabajéis con esto. No os fiéis de lo que veis en la pantalla. Siempre que queráis comprobar si una foto, sobre todo en cuanto a exposición se refiere, esté correctamente expuesta, nunca la hagáis en la calle, porque os dará problemas. O usáis una cubierta de las que hay cerradas, una cubierta que os tape la luz y que sea una luz media, como la de una sala o una habitación donde hay luz superior, ahí sí, ¿vale? Pero en caso contrario, no os fiéis, o miradla a través del ordenador, no os fiéis de la pantalla, porque si tenéis 2 de día, os creéis que está la imagen correcta, o 5, las hay hasta 5, ¿vale? Y que os creéis que la imagen está correctamente expuesta y resulta que luego las imágenes, todos los negros están oscuros. Así que mucho ojo a la hora de configurar esto, ¿de acuerdo? Tener muchas precauciones. Mi recomendación, hacer una prueba, salir, sacar una foto expuesta, subexpuesta y por exposímetro, ¿vale? Comprobarlas en las 3 versiones, en vuestro máximo de luz, vuestro cero de luz y vuestro mínimo de luz del brillo del LCD, y os quedáis con la idea de cuánto se está falseando la pantalla, la realidad de la exposición. No sé si me habéis entendido, ¿vale? Eso, detalle muy importante. Vale, pero el viewfinder es ocular, es a través del ocular. El ocular es una buena opción para ver la exposición, ¿de acuerdo? Es una muy buena opción. No todas las cámaras tienen... El viewfinder es electrónico, es un visor electrónico, lo tienen las cámaras Brightge. Las cámaras reflex normalmente no tienen viewfinder. Estamos hablando, cuando hablas de viewfinder, entiendo que te refieres a un EFV, un visor electrónico. No te estarás refiriendo al ocular. ¿Me equivoco? Al dispositivo que se pone en la pantalla. ¿Te refieres a una cubierta que se engancha en la pantalla? Ah, vale, perfecto. No, la definición de viewfinder no. Quiero saber exactamente a qué te refieres. Vamos a ver a qué te refieres. Vale, viewfinder, no es un FLV. ¿Te refieres? Vale, sí, esto lo tengo yo también. Vale, ¿te refieres al ocular? Vale, pues no es una opción. El ocular no, porque lo que estás... Espera. Es que esto puede ser confuso. Una cosa es que el viewfinder también... Hay un viewfinder normal y electrónico. Es que ahí hay que andar con mucho cuidado, porque FV significa viewfinder también. ¿Vale? Entonces hay que andar con mucho ojo. No es lo mismo esto... Depende, esto es lo que yo te decía, que se lo pones a la cubierta. Esto está bien, pero ojo, porque aquí es casi como si estuvieras trabajando en modo noche. Ojito con esto, ¿eh? Que yo que lo tengo me ha pasado. Que a veces me engaña porque me pasa al revés, quemo la imagen. ¿Vale? No es 100% eficaces. La mejor opción para ver una imagen es verla en una sala en el ordenador. Ahora entendí a qué te referías con este cacharro, ¿vale? Es verla en el ordenador. Cuando yo me he referido, donde sí podéis verlo sin problema ninguno, es en esto. Vale, no me refiero al carro de combate. ¿Vale? Me refiero a estos, los visores electrónicos, ¿de acuerdo? Que son los que ves y que dentro lleva una imagen con una pantalla electrónica como si fuera el LCD y ahí estás viendo la imagen. Ahí sí lo puedes hacer, ¿vale? Siempre y cuando esté en 0. En este caso tienes que ponerlo en 0. Y en el caso otro que me has enseñado, también recomiendo que lo pongas, con este cacharrito, también recomiendo que lo pongas en 0, ¿de acuerdo? Vale, continuando. Algo muy importante, el modo de vídeo. Si estamos en Europa, PAL, siempre. Esto no hay, o sea, no es, ¿me apetece probar en el CC? Nunca. PAL, siempre. Pero siempre, pero ya no solo para esto, para todo lo que utilicéis. Si estáis en Europa, PAL. Esto es la primera premisa para cualquiera que trabaje imagen, que tiene que tener clarísimo. Si estoy en Europa, PAL. Si estoy en Estados Unidos o países de Asia, NTFS. Y cuando me compro algo, he de estar muy atento de qué formatos me los compro. Si os ha pasado sobre todo, os ha tenido que pasar sobre todo si habéis comprado lectores DVD o cacharros similares de Estados Unidos, que luego no funcionan aquí, o DVD, un simple DVD, comprarse una película en Blu-ray o un DVD, como no esté en formato PAL, cuando lo instaléis cuando lo vayáis a ver en vuestro cacharro, no se verá. Ojito con eso.
El idioma ni que decir tiene. Comentario de imagen, no me voy a meter, ¿vale? Porque aquí es donde meterías el apartado ese que viene de comentarios de la imagen dentro de la descripción interna, le podéis meter un comentario. Yo a veces lo hago para, cuando voy a hacer una sesión, dejo ya un comentario escrito de sesión realizada en tal sitio, para la festividad de no sé qué, no sé cuánto. Pues si eres lo suficientemente ordenado como para cada bloque cambiar esa configuración, pues es una opción, ¿de acuerdo? Luego, cómo trabaja en USB y las carpetas, que tampoco es importante. ¿Vale? Yo os recomiendo en lo de carpetas, cada vez que hagáis una sesión, creéis una carpeta nueva. Es cambiarle la numeración a la carpeta. ¿Vale? Cuando entréis veréis que os te permite cambiar la numeración de la carpeta. La nomenclatura esta, yo se la cambio cada vez que hago una sesión. ¿De acuerdo? Yo a veces puedo tener 40 sesiones dentro de la tarjeta. Porque, ¿vale? Cada vez que salgo, no, yo normalmente como mucho tengo 4 o 5. Lo que pasa es que luego lo cambio y dejo las fotos de vaca, las dejo en la propia tarjeta, porque tengo tarjetas muy voluminosas, ¿vale? Luego, secuencia, esto simplemente es para que te enumere las imágenes desde la primera foto que has sacado de tu vida en la cámara hasta el infinito, o para que la resete hacer otra vez. No resetea el contador de cámara, no confundáis. El contador de cámara no lo resetea. Es más, hay aplicaciones de móvil donde tú puedes, o del ordenador, donde tú puedes meter una foto que ya tengas y dentro de los metadatos de la imagen viene el número de foto. Es decir, si yo abro un programa y yo le abro una imagen al programa, ¿vale? Los metadatos de una imagen no son solo lo que veo en la descripción. Una imagen tiene muchísimos más datos de los que os pensáis. Esto es todo, los metadatos que lleva una imagen. Para que os hagáis una idea de la cantidad de información. Claro, porque la costumbre es ver solo esto. O sea, perdonad un segundo. La costumbre es estar viendo solo esto. O sea, yo me cojo una imagen, ¿vale? Me cojo esta imagen, por ejemplo, y la costumbre de los metadatos es estar... A ver si me deja. ¿Vale? Bueno, no quiere dejarme. ¿Vale? Lo habitual es venirme aquí y en detalles ver esto. ¿Vale? Estos son los metadatos. Vale, pero realmente una imagen tiene muchísimos más metadatos que esos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Tiene muchísimos más metadatos la imagen. ¿Vale? De ahí que se puede sacar muchísima información de una imagen. Una imagen puede saberse perfecta. Mira. No, estoy olvidado de esto. Lo que estaba comentando antes de que con una imagen se puede ver tanto cuánto estás viendo de grado de visión, cuál es el objetivo real, incluso puedes ver si el objetivo, fíjate hasta qué punto llegan los metadatos de una imagen, que se puede saber si el objetivo con el que ha sido sacado la imagen es un objetivo auténtico. A vosotros a lo mejor no os ha pasado nunca, pero existe también mercados oscuros dentro de los objetivos en los que te hacen falsificaciones de objetivos. Y tú te ves el objetivo y te crees que tienes un objetivo original. Y es mentira. Tienes un objetivo, una copia de un objetivo. No te has comprado un objetivo original. Pues aquí se puede ver, porque viene una descripción de el objetivo real, en qué objetivo está basado y cómo ha sido alterado. O sea, esto todo te viene aquí, ¿de acuerdo? También se puede saber perfectamente el ángulo de visión, se puede saber la distancia a la que ha sido sacada la foto. Que me decía el otro día una persona, ¿cómo es posible que me digas que ha sido la foto sacada a 3 y ni siquiera te he puesto los metadatos? Porque incluso sin los metadatos, si tengo un objeto de referencia que conozco la altura, ¿vale? Hay una cosa que se llama cálculo diametral, con la que puedes saber exactamente a qué distancia, o sea, las distancias relativas de profundidad, a la que ha sido sacada la foto. O sea, fijaos si realmente se puede sacar muchísima información de una imagen, ¿de acuerdo? Aquí te viene absolutamente todo. ¿Vale? Esto es un programa que podéis encontrar en el que os saca absolutamente toda la información de lo que es la toma, ¿de acuerdo? Vale, continuando. Disculpame. Sí, claro. ¿Cómo es el nombre del programa? El que yo utilizo, que es el que más... de todos los que he visto, el que más me ha gustado por la simplicidad que tiene, es este, ¿de acuerdo? Photomi Beta Release. Seguramente habrá versiones posteriores. El que más me gusta a mí es este, ¿vale?
Hay muchos programas que te leen los metadatos. Realmente te vale cualquiera. Lo que pasa es que la distribución para mí que tiene me resulta cómoda y la tengo ya trabajada. Es como alguien que trabaja con Office, Microsoft Office, te cambian a LibreOffice y te matan. ¿Vale? Pues que no quiere decir que sea malo, pero te matan. Pues esto es lo mismo. Yo estoy acostumbrado a pero no quiere decir que este sea el mejor, ni mucho menos. Los hay mejores seguro. Pero yo con para lo que los análisis de imagen que yo hago, me sirve perfectamente. Vale, bloqueo de espejo. Dos puntualizaciones respecto al bloqueo de espejo. A entender, bloqueo de espejo, hay dos entendimientos. Uno que es para realizar la limpieza del sensor, que hace un levantamiento previo y abre el obturador para realizar la limpieza del sensor. Y otro que es el levantamiento de espejo con la técnica que se llama igual con el mismo nombre, pero en inglés, el mirror up. Que para lo que sirve es para realizar un disparo en el que el espejo se levanta antes de realizar la toma. Diréis, pues como siempre, no. Hay una diferencia. Cuando utilizas el modo Mirror Up, lo que haces es un doble disparo. Haces un primer disparo con el disparador en el que se levanta el espejo y un segundo disparo en el que abres el diafragma. ¿Qué se consigue con esto? Que el movimiento del espejo, que pega unos batacazos impresionantes, de hecho, te menea, como sacas una foto de un segundo, sale movida, a más de 100 metros sale movida. Es impresionante el ostión que le mete el espejo a la cámara, ¿vale? Te lo levanta y el segundo disparo que realizo abre el obturador, quitándote la trepidación que provoca el espejo, ¿vale? Ese movimiento por trepidación que te provoca el espejo te lo elimina. Además de que puedes activar otra función, que esta cámara, que es una de 40, no la tiene, pero otra función que es el retardo del disparo, o el retardo de la exposición del obturador, que lo que hace es de 1 a 3 segundos, le marco los segundos que sea, que bien lo puedes utilizar solo, en el que yo le he puesto el disparador normal, y a los 2 segundos levanta el espejo y dispara, y si lo uso con el bloqueo de espejo, el primer disparo que realizaré levantará el espejo, el segundo activará el contador del retardo de exposición, y a los 1, 2 o 3 segundos de retardo de exposición, abrirá el diafragma y realizará la exposición con el tiempo que esté marcado. ¿Me entendéis con lo que he dicho? ¿Lo habéis entendido todos? Bueno, pues recordar que este bloqueo de espejo que viene dentro del menú es el de limpieza. No es el bloqueo de espejo en el formato Mirror Up de trabajo de disparo. Es un modo de disparo, ¿de acuerdo? Dentro de arriba que hemos visto los diferentes modos de disparo, Mirror Up es un modo de disparo. ¿Existen más modos de disparo? Por supuesto, ¿vale? Existen disparo silencioso, disparo en ráfaga de alta velocidad, disparo en ráfaga de corta velocidad, silencioso en ráfaga de alta velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, los modos silenciosos son imprescindibles para fotografiar a larga distancia y naturaleza. Esta mañana mismo estaba en un acto en el que estaban sacando fotografías y era increíble cómo a 20 metros, a 20 metros había una persona que estaba con una cámara tipo T40 o similar, ¿vale? Y no le oía nada. Y otra persona estaba con otra cámara y oía perfectamente, con una cantidad de decibelios considerable, el batacazo de clas, 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 clas de la cámara. Eso hay que evitarlo. Hay que intentar trabajar sin sonido, igual que el móvil. Hay que quitarle el sonido al móvil. Todos esos sonidos, al final, son problemas que le mete a la cámara, ¿de acuerdo? Dan problemas. Intentar siempre quitarle todos los sonidos a la cámara. Y fotografiar en modo silencioso da muy buena percepción a la imagen y muy buena nitidez a la hora de trabajarla después, ¿de acuerdo? Versión del firmware, donde comprobaréis la versión que tenéis. Normalmente suele venir marcada con letras, alfa, bravo, L, ¿vale? Lima, ¿vale? Con diferentes letras y te viene una numeración de la versión, ¿de acuerdo? Vale, la foto de eliminación de polvo no es más que un sistema que es para realizar una foto en la que aquellas cámaras que tengan limpieza por ultrasonidos, lo único que hace es lo siguiente: pasa una frecuencia de ultrasonido cerca del sensor en la que si hay polvo pegado, lo desplaza a los laterales. Dentro del sensor, o sea, alrededor del sensor y en la cubierta frontal del espejo, donde está el espejo, os habéis dado cuenta que lleva una cubierta como si fuera terciopelo. Esa cubierta, el objetivo de esa cubierta es atrapar el polvo. Lo que hace es que emite un ultrasonido que despega hasta cierto punto
por eso no es bueno fotografiar con una cámara. El polvo, las manchas que se ven normalmente es porque una mota de polvo se ha quedado en el sensor y luego he usado el sensor y se ha calentado esa mota de polvo y se ha quedado pegada. Si antes de hacer eso hacéis una limpieza ultrasónica al sensor, se pueden evitar mucho estas cosas. Por eso muchas cámaras actuales, cuando se encienden, veréis que pone limpieza de sensor ultrasónico en curso. ¿Por qué? Para evitar de que estés exponiendo y que haya motas de polvo en el sensor y se queden pegadas, que implica que tienes que limpiar más veces el sensor. ¿Vale? Pues para eso sirve la limpieza ultrasónica del sensor. ¿De acuerdo? Y rotación de imagen, lo que os he dicho antes, que también viene un menú específico aquí. Y retoque, cada cámara es un mundo. Yo de hecho he llegado a no pasar bueno, el 90% de mis fotos. El 90% de mis fotos no pasan por el ordenador. O sea, salen directamente de la cámara. O bien directamente, tal y como las he sacado, con la configuración que yo le haya metido el Picture Control. O bien con unas ligeras correcciones que yo le haga en el retoque propio interno de la cámara. Ni siquiera la paso al ordenador. Y son fotos perfectamente válidas. De hecho, esta foto de aquí, concretamente la que estaba enseñando antes, es tal cual. Esta foto es tal cual. O sea, no... Esta foto sacada, es el JPEG, en este caso el JPEG, pero sacada tal cual. O sea, esta no está tocada para nada. ¿De acuerdo? Veréis una pequeña diferencia respecto a la que he subido a Instagram, porque tiene un poquito de aberración en este lado, porque sí que metiéndola en Instagram, como Instagram hace una compresión brutal, o sea, te distorsiona por completo la foto, esto salía horrible y esto también. Así que hice una ligera rectificación para ajustarlo. ¿De acuerdo? Pero esto es tal cual. La imagen tal cual. Vale. Y creo que con esto ya hemos terminado lo que corresponde a la configuración interna. Ahora, pregunta es que tengáis de alguna configuración específica que tengáis en vuestra cámara. O que tengáis duda. Preguntádmela, por favor. O bien escrito o bien hablado, cualquiera de las dos maneras. Ok. Vale. Seguimos pues, ¿vale? Siguiente. El otro apartado que os he puesto... me estoy quedando afónico. El otro apartado que os he puesto... dejarme ubicarme aquí. ¿Vale? El otro apartado que os he puesto es esto, ¿vale? La otra hoja que os he puesto es la que tenéis para imprimir, que por eso he puesto para imprimir, es para que la llevéis en mano. Dejarme cerrar esto un momento. ¿Vale? Os he dado esta hoja, ¿vale? Para que la imprimáis y esta ya está ordenada con... o sea, no ordenada, están unos cuantos puntos marcados, ¿vale? Y os he marcado en ella... para que os hagáis una idea, con los que ya habéis estado unas cuantas, os he dicho que esto es este curso lo he dado varias veces, entonces ha habido versiones. Esta fue una versión anterior, aunque esta está mega hiper saturada, ¿vale? Lo que hice fue mejorarla un poco y hacerla un poco más limpia. Esta es una versión un poquito más moderna, ¿de acuerdo? Creo que queda bastante más limpia, ¿vale? Aquí no me voy a detener porque os he dejado la hoja precisamente para que vosotros lo vayáis viendo. Cuando vimos las partes de la cámara y las partes del sensor, expliqué lo que era cada cosa. Aquí la tenéis con sus despliegues, ¿vale? Lo que está marcado no es porque esté marcado, ni lo que está puesto es lo que tiene que estar puesto, ¿vale? Simplemente una captura como he hecho, como cualquier otra, ¿vale? Y aquí os tengo puesto cuáles corresponden al enfoque o afectan al enfoque, cuáles corresponden a la luz o afectan a la luz y cuáles corresponden al retoque fotográfico en cámara, ¿de acuerdo? No voy a comentar más porque ya lo tenéis aquí. Lo vimos el otro día tranquilamente, prácticamente todos los slots, ¿de acuerdo? Y simplemente que lo tengáis ahí, a mano, lo podéis imprimir para que si se os olvida algún detalle, pues podéis tener ahí el desplegado, ¿de acuerdo? Aquí es lo mismo, pero con una versión más antigua. Y con esto hemos acabado, a falta de el apartado que decía antes de almacenaje, ¿de acuerdo? De unas pequeñas consideraciones de almacenaje, ¿de acuerdo? El otro día, si os acordáis, os comentaba que cuando guardo la cámara es imprescindible guardarla con el objetivo, si lo tenéis puesto, en modo manual. Expliqué el por qué, no voy a reiterarlo, simplemente si alguno no estuvo puede recurrir a ese vídeo del primer módulo, ¿vale? Explicaba que el detalle de por qué había que guardarla así. Más consideraciones. Podía deciros un montón.
Porque hay muchísimos casos. Os voy a decir algunos muy notables. La cámara, si vais a trabajar y estáis yendo por la calle, acordaos siempre de tener la tapa puesta. Independientemente de que tengáis, si hay un bullicio de gente, es recomendable que desactivéis el autofoco para que si chocáis con alguien no se cargue el autofoco. Ya no solo estoy hablando de almacenaje, sino también de uso, ¿de acuerdo? La tapa puesta. ¿Cuándo no llevaré la tapa puesta? En fotografía de naturaleza. En fotografía de naturaleza, cuando estoy haciendo aproximación a lo que quiero fotografiar, no tengo la tapa puesta. Porque si me sale algún animal o algo de interés en ese momento, no me puedo permitir el lujo de perder el tiempo en quitar la tapa. Y a mí me ha pasado de cruzarme un jabalí y no poder fotografiarlo porque tenía la tapa puesta. Así que ojitos con esos detalles, ¿de acuerdo? Más consideraciones. Acostumbraos, y esto va con el apartado que viene marcado abajo, de prestidigitación, ¿vale? Prestidigitación es el manejo de la cámara. Os recomiendo encarecidamente que os acostumbréis a manejar con velocidad el encendido y apagado de la cámara. Las cámaras reflex tienen una ventaja y es que, y las semireflex también, no tanto como las reflex, tienen un encendido con un tiempo inferior normalmente entre el segundo y el segundo y medio. Muy inferior. De hecho, la gran mayoría se enciende en 0,250 de segundo. En un cuarto de segundo. ¿Vale? Entonces, acostumbraos a... Saco una foto, apago la cámara. La duración de vuestras baterías se verá altamente extendida. Estoy hablando de que a lo mejor la duración de vuestra batería dura casi 10 veces más. Si os acostumbráis a saco la foto, apago cámara. Enciendo cámara, configuro rápido. Si es que tengo que configurar que haciendo el método, siguiendo la ley de reciprocidad, y si estáis en un sitio fijo, fotografiando a un sitio fijo, independientemente de que mováis ligeramente, salvo que tengáis el sol en contraluz, muchas veces ni siquiera vas a tener que hacer ningún cambio. Luego lo veréis cuando veamos el método, ¿de acuerdo? Que veis que mucha gente tiene miedo al manual porque cree que trabajando en manual tiene que cambiar constantemente los parámetros. Y es mentira, depende de las condiciones. Y de hecho, cuando tú estás estacionario, casi nunca tienes que cambiar prácticamente la configuración, salvo, repito, en contraluces. ¿Vale? Más detalles. Una preguntita. Sí, claro. Hay, o sea, no sé si entendí bien, vos aconsejás cuando estamos trabajando apagar la cámara, porque de esa manera prolongamos la vida útil, la vida útil de la batería, o sea, la autonomía del equipo. Sí. Ese es el consejo. No hay problema, digamos, de apagar y prender tantas veces y dañar la perindita, digamos. No, las pruebas de test de cámara normalmente están hechas para más de 1 millón. O sea, fíjate, y darle 1 millón te puedo asegurar que son muchas. Bueno, es increíble lo que aguanta la paleta. Aguanta muchísimo. Y realmente esto lo recomiendo solo con cámaras de Sony y de Pentax, de Fujifilm, de Nikon y poco más. Las cámaras de Canon, las cámaras de Sigma y todas las cámaras que tengan palanqueta, no en la rotativa, sino la palanqueta esta como las que tienen Canon, la mayoría de las Canon, en esas no. ¿Vale? Gracias por hacer la pregunta porque así puntualizo este detalle. Efectivamente, no en todas. Las cámaras que tengan la pletina esta de rotación, sin problema. O sea, tendrías que darle más de 1 millón de veces para romperla. Eso suponiendo que se rompa. O sea, y siendo muy bruto. O sea, es casi imposible romperla. En cuanto a las cámaras en las que tienen palanqueta, que es la palanquita esta grande como las que tienen las Nikon por encima, voy a enseñaroslo para que no haya cabida duda. Aquellas que sean como la que voy a enseñar ahora, lo que acabo de decir, no. Todas las que se enciendan así, estas no. ¿De acuerdo? Porque esa sí se rompe. ¿De acuerdo? Vale. En ese caso, sí que simplemente trabajaría normal, ¿vale? Y apagaría pues cuando concluyese de hacer las tomas que conveniesen, ¿de acuerdo? De todos modos, casi todas las cámaras tienen una configuración de tiempo de apagado. Y todas las cámaras tienen una función que normalmente a los 6 minutos se apagan. Casi todas tienen una configuración de 6 minutos de apagado, ¿de acuerdo? Estamos hablando sin funcionamiento. Evidentemente, si está realizando una toma, está el tiempo de exposición que tiene la toma. Una vez finalizada y hecha el procesamiento, continuará. Luego tener presente también, para alargar la vida útil del procesador y de la cámara en sí,
un detalle muy curioso. No todas las cámaras lo hacen, y lo hacen diferente. ¿Qué pasa si yo apago la palanqueta, o apago la cámara en general, mientras se está realizando una toma? ¿Alguien me dice qué ocurre? Puede pasar dos cosas. Cosa número uno, la fotografía, como que pasa normalmente en Canon y Sony. La fotografía se corta, o sea, se deja de realizar la toma fotográfica y la fotografía se descarta. O sea, como si no hubiera hecho nada. Otra opción, que es lo que suele ocurrir en las Nikon, Fujifilm y este tipo de cámaras, se corta la fotografía y con los valores puestos y lo que ha obtenido en exposición, ¿vale? Hace procesado de imagen, hace el procesamiento normal de su imagen y te saca la foto con el tiempo de exposición que tú le has cortado. Esto es la forma de verlos con una nocturna. Lo cortas y se saca la foto con la exposición que haya hecho. Vale, ¿y qué pasa si apago? Eso es cuando la cámara está realizando la toma. ¿Y qué pasa si apago la cámara cuando está procesando? Alguno dirá, coño, ¿qué es eso de cuando está la cámara procesando? Si a mí me saca la foto instantánea. Si no has hecho nunca una nocturna de más de 10 segundos o llevas una tarjeta de alta velocidad, no te va a pasar. Sobre todo si trabajas con ISO muy baja. Pero si te tienes que utilizar ISO en algún momento, o tienes que utilizar la reducción de ruido por larga exposición, o una exposición muy larga, y no tienes una tarjeta de ultra alta velocidad, o una compact flash, y ese detalle, lo normal es que el tiempo que tardes en sacar la foto sea el mismo tiempo de procesamiento. Bueno, ¿qué pasa si apago la cámara durante el procesamiento? Pues te puede pasar dos cosas. Una, que la cámara se apaga y no guarda la foto. No conozco ninguna cámara que haga eso, al menos todas las cámaras que yo he tenido, y han sido un repertorio muy grande y que he tocado, no me ha pasado eso nunca. Y lo que siempre he visto es que la cámara se apaga, sigue procesando la imagen, sigue iluminado la luz de procesamiento de imagen, él sigue procesando la imagen, y cuando termina la imagen, desconecta por completo la cámara. ¿Vale? Que lo tengáis presente, de qué es lo que hacen esos dos casos. Luego, más consideraciones. Cuando estoy en frío. Cosas que no se deben de hacer. No puedo estar en un coche con la calefacción, con el objetivo en la mano, estar fuera frío y salir. Empañaré el objetivo. Un error garrafal. Si me estoy en la nieve o en un sitio muy frío, sobre todo fotografía en nieve, y esto no lo recomiendo bajo ningún concepto, irse a la nieve con una Canon, porque la única cámara en mi vida que se me ha estropeado ha sido una Canon en la nieve, ¿vale? Si yo tengo la cámara, yo tengo mi ropa de invierno, ¿vale? Y yo tengo la cámara o bien en la mochila, o bien la tengo metida dentro de mi forro, ¿vale? Del forro de mi ropa tengo la cámara metida. Estoy hablando también para compactas, ¿vale? La tengo en mi forro metida, guardada, ¿vale? Bien. Bueno, pues una vez... Compactas no, olvidar lo que he dicho de la compacta. Una vez que yo saque la cámara en nieve o en sitios donde hay un frío extremo, ¿vale? Una vez que saque la cámara, no puedo volver a guardarla hasta que llegue a un sitio donde no vuelva a fotografiar otra vez a frío, donde tendré que hacer una cosa que se llama calefactar la cámara, ¿de acuerdo? Es un proceso que hay que tener mucho cuidado porque hay que hacerlo bien, ¿vale? Hay que calefactar la cámara para secarla, ¿de acuerdo? Y algunos diréis, ¡buah! Es que si la tengo fuera y viene una ventisca, pues se me va a estropear la cámara, tal cual, y se me va a romper. Error. Las cámaras aguantan muchísimo. Solo aquellas cámaras que tengan el micrófono en la parte superior donde está el flash o cerca, o aquellas cámaras con principalmente Canon y Fujifilm, ¿vale? No recomiendo utilizarlas en nieve, porque la probabilidad de que se os joda la cámara es muy, sobre todo en lluvia, es muy, muy alta, ¿de acuerdo? Os lo digo por experiencia propia, ¿vale? Sin embargo, con cámaras de Sigma, cámaras de Sony, cámaras de Nikon... Ah, otro detalle, ahora comento la tapa en frío también. Tampoco pongo la tapa. Cuando estoy en nieve tampoco pongo la tapa. Ahora os diré un truquillo.
Si tuviese que apoyar la cámara o guardarla de forma abierta, utilizaría una bolsa triangular abierta y meter en el fondo de la bolsa triangular unos calcetines que fueran muy suaves, una calcetín o una bragueta que fuese de tela o de algodón o muy similar, muy suave, para apoyar la parte de la lente. Pero no le pongo tapa en nieve tampoco, ¿de acuerdo? Se queda la cámara completamente al descubierto. Yo he fotografiado, y os lo puede decir Jordi, he fotografiado en mitad de ventiscas y la cámara no haberle pasado nada, ¿de acuerdo? Mucho cuidado cuando vayáis con la cámara. A mí me sorprende la gente que se le cae la cámara. Dentro de las consideraciones de proteger una cámara, os enseñaré un día de estos cómo se hace la presa de cinta de una cámara, ¿vale? Para que tengáis mucha más firmeza a la hora de fotografiar. Una cámara no se os puede caer al suelo. O sea, que se os caiga una cámara al suelo, esto a lo mejor es un poco así como infantil, ¿no? Pero es imperdonable. O sea, es imperdonable que se le caiga a uno una cámara al suelo, por dos motivos. Primero, porque lleva una cinta, que la cinta sirve para colgarla al cuello o a donde estimes oportuno. Si tienes mucha experiencia y mucha confianza en lo que haces, pues te puedes permitir el lujo de no llevar la cinta. Si llevas un grip de muñeca, pues te lo pones al grip de muñeca. Pero no se puede caer una cámara, ni un objetivo. Entonces, vale más perder un poco de tiempo en hacer las cosas correctamente a que se te caiga la cámara. Y recuerdo un detalle. Aquí ya es lo que decidáis. Y os lo puedo contar también una anécdota, Jordi, que me pasó a mí personalmente. Si estáis en un sitio pues y os caéis, yo tengo como un automatismo, porque es completamente inconsciente, y si me caigo, tengo la tendencia de subir, si la cámara la tengo en la mano, de subir la mano, porque así evito que la cámara se pegue el ostión. Y me ha pasado. Me ha pasado de pegarme un deslomazo impresionante porque deslizar en una placa de hielo y pegarme un ostión tremendo y salvar la cámara porque la puse por encima. Eso sí, el ostión que me pegué es memorable, ¿vale? O sea, intentar siempre salvar la cámara. Si la cámara cuesta 2 duros, pues diréis, pues bueno, me da igual. Pero es que las cámaras cuestan una pasta, ¿vale? Entonces, tener precauciones a la hora de cómo trabajáis con la cámara, cómo cambiáis los objetivos. A la hora de cambiar los objetivos, hacerlo en un sitio, tapar la tapa, cuando estéis desalineando los objetivos para meter otro, taparlo, ¿vale? Para que no entre porquería dentro, ¿de acuerdo? Porque ese polvo, aunque se queda atrapado en el terciopelo interno, cuando abras el sensor puede traspasarse a la parte interior, sobre todo en largas exposiciones, ¿de acuerdo? El tema de los grips, mucho cuidado con los grips de cámara, que se pueden romper si meto mucha presión en un trípode y lo meto en el grip, hay una basculación entre la cámara y el grip, no se unen completamente. Entonces hay una pequeña basculación, eso me va a afectar también al enfoque, ¿vale? Porque hay una pequeña vibración y hay una oscilación, sobre todo si tengo un objetivo muy largo. Otra precaución también, cuando utilizo objetivos hay que tener presente dónde pongo el trípode. Cuando utilizo un trípode, tengo que ponerlo en el elemento pesado. Lo que no puedo hacer jamás si tengo un objetivo, pongamos un caso, un 300 de alta boca de luz, de los que son pesados, ¿vale? Y tengo una cámara, ¿vale? En la vida se me ocurre levantar esa cámara ni ponerme la cinta de la cámara. Nunca. Porque lo que se ocurrirá es que se romperá el anillo de unión de la cámara. De hecho, tengo precisamente una transparencia que es para explicar errores garrafales que se cometen, ¿de acuerdo? Y uno de ellos es ese, ¿vale? Cuando tengo un objetivo de alto pesaje, ¿cómo se sabe? Porque llevan un anillo para anclarle el trípode. Así es como podéis saberlo, además lo sabéis por el peso, ¿vale? Solo me pongo la cinta, o al menos que esté lo más corta que la de la cámara, solo me pongo la cinta del objetivo. De lo contrario, cuando la deje caer, me cargaré la cámara. Y por supuesto, nunca levantaré la cámara levantándola de la cámara. La levantaré levantándola del objetivo pesado, ¿de acuerdo? Para el almacenaje, lo que es ya propiamente el almacenaje. La cámara siempre he de guardarla, como bien he dicho, con el objetivo en el modo manual, si lo tengo unido. Si lo tengo separado, he de tener presente dos detalles. Si la voy a usar inmediatamente, le puedo dejar la batería. Si no la voy a usar inmediatamente, es recomendable quitarle las baterías para evitar que se oxiden y que se calcifiquen. Depende del tipo de... Sobre todo, si lo que lleva dentro no es la batería y es un portapilas, ¿vale? El típico portapilas. Y esas pilas no los dejéis dentro de la maleta de la cámara, o sea, bajo ningún concepto lo dejáis dentro del módulo donde esté la cámara, porque las pilas se calcifican con mucha facilidad,
¿vale? Las pilas siempre fuera del módulo. Los metéis dentro de vuestra mochila o de vuestra maleta de transporte de la cámara cuando vayáis a realizar una sesión, pero no antes. Porque si no, si lleváis un tiempo o por lo que sea, os pegáis 2 meses sin poder fotografiar, esas pilas se van a calcificar y os va a estropear la mochila, os va a estropear los elementos que tengáis dentro de la maleta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y la batería, si la batería se calcifica, aparte de que jodéis la cámara, porque se estropea, y luego hay que echarle CRC haciendo limpieza, eso en el mejor de los casos, hay un problema añadido, 2 para ser exactos, que la pila se hincha. Si la pila se hincha, luego es extremadamente difícil hacer la extracción de la pila de la bahía de la batería. Y muchas veces hay que recurrir a desmontar la cámara para sacarlo, ¿vale? Y más para ende, cuando la batería está hinchada, si toca agua o se humedece, puede explotar. Y os puedo asegurar que yo he visto explotar un par y os puedo asegurar que es un chiste verla explotar, porque sale la cámara volatilizada. Entonces, ojito con, si voy a estar un periodo de tiempo muy largo, de más de una semana, donde no voy a usar la cámara o preveo que no estoy muy seguro de cuándo la voy a usar, quitarle las baterías. ¿De acuerdo? Batería que esté el polo conectado, batería que coge sulfata, ¿de acuerdo? Vale, luego, cuando guardemos también la cámara, asegurarse de que esté apagada. Es cierto que tiene el sistema de apagado de los 6 minutos, pero hay veces que por misterios indescriptibles yo me he encontrado la cámara todavía encendida 1 hora después. Entonces, ante la desconfianza, apagarlo, ¿de acuerdo? Elementos móviles a la hora de guardar. Si guardáis la cámara con elementos móviles como el objetivo en variable, cuidado con los anillos de macro, los objetivos que tengan función macro. Los objetivos con función macro tienen el anillo de enfoque y la longitud focal restringida. Cuando lo guardo he de quitar el modo macro, de lo contrario puedo cargarme el anillo de enfoque. Lo mismo pasa con la pletina del flash, o si tengo flashes integrados. Si voy a guardarlo dentro de una maleta con el flash integrado, ojito a cómo lo coloco, ¿vale? Para que la zapata del flash no sufra. Y siempre, cuando lo vayáis a guardar, guardarlo, lo típico que se dice, en un sitio donde no haga un extremo calor ni un extremo frío. Y unas consideraciones para si vais a fotografiar en las dos condiciones extremas. Si vais a fotografiar en frío extremo, lo que ya he dicho. Si vais a fotografiar en calor extremo, ¿vale? Estoy hablando de 45 grados para arriba, ¿vale? Mi recomendación es que estéis el menos tiempo fotografiando a esa temperatura. Eso es lo primero. No hagáis ni de coña largas exposiciones, considerándose larga exposición más de 1 segundo, porque os podéis cargar el sensor. Cuidado con los plásticos que pueda contener o las pletinas que pueda contener los objetivos, sobre todo donde viene la información en la parte frontal. A mí se me ha despegado uno por estar a 50-60 grados, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Intentar que la toma sea lo más breve posible, que la cámara esté lo más expuesta posible y, si es posible, antes de realizar la fotografía, aunque os parezca una locura lo que os voy a decir ahora, metéis la cámara en la nevera aproximadamente 2 minutos antes de sacar la fotografía. Parece una estupidez, pero os puedo asegurar que no le pasa nada a la cámara, siempre y cuando no haya agua o se esté descongelando la nevera, ¿vale? Una nevera normal de 8 grados, ¿vale? Metéis la cámara con el objetivo puesto, nunca con el objetivo ni con la cámara abierta, ¿vale? Lo metéis ahí con la tapa puesta, ¿vale? Lo metéis en la nevera durante 2 minutos antes de la toma, sacáis la cámara, le quitáis la tapa, esperáis un poco antes de salir, a los 50-60 grados, antes de salir, os esperáis un poquito, os esperáis, nada, 10-20 segundos y salgo. Y ya realizo la toma, siempre lo más breve posible. Las cámaras sufren muchísimo, del mismo modo que temperaturas bajo cero aguantan muy bien, a temperaturas extremas altas sufren muchísimo la cámara, sobre todo el sensor y las pletinas del diafragma, que se pueden doblar. Vale, pues con esto daría finalizado, a falta de las preguntas, lo que correspondería al módulo 3. Ahora os dejo paso para cualquier pregunta que tengáis. ¿Me oís? ¿O seguís ahí?
Sí, como decía, bueno, no sé si lo he leído antes, pero como decía, no se, la tapa una vez quitada no se vuelve a poner. Si no, dará esos problemas. Aquellos objetivos también que tengan una ventana superior donde el filtro vaya intermedio, que los hay, ¿vale? Donde el filtro vaya intermedio, eso estando en nieve tampoco se abre. Ni en nieve ni en temperatura donde haya humedad. En zonas donde haya humedad, porque puede dar problemas, ¿de acuerdo? Me estáis viendo porque yo creo que no sé si estoy dentro de la llamada, porque me da la sensación de que como no veo aquí el cuadro y me pone iniciar la llamada, no sé si yo estoy dentro de la llamada. Gracias. Sí, lo leo, pone Jordi escribiendo. Gracias. Sí, efectivamente. De hecho, puedes comentar perfectamente que me pegó un espaldarazo impresionante. O sea, ¿cuál fue, di cuál fue la primera frase que dije cuando me caí. Con dolores indescriptibles en la espalda. Sí, retorciéndome de dolor. Bueno, pues lo mismo que digo siempre. Tenéis el grupo de WhatsApp, ¿vale? Para realizar las preguntas, apuntar todo aquello que tengáis duda. Os recomiendo que volváis a ver el vídeo para que tengáis así los detalles que os hayan quedado. O mira, pues esto no lo he dicho. De hecho, ahora mismo me acabo de acordar de que no he comentado lo que era la macrofotografía. No lo voy a comentar ahora, lo comentaré en el siguiente, ¿vale? Y cualquier duda, os la apuntáis y en la siguiente entrega, ¿vale? Lo que ve la primera parte, como siempre, haremos la fase de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Asimismo, podéis preguntarme igualmente a través del grupo cualquier duda que tengáis o cualquier información extra que necesitéis sobre algo, intentaré averiguarlo. Si no lo sé, ya no os preocupéis que ya me busco la vida de averiguarlo, ¿de acuerdo? Pues nada más, chicos. Hasta la próxima sesión. Ya quedamos y ya lo ajustamos a través de WhatsApp.